Empezar a grabar. Ok, bueno, entonces el tema de la sección, o mejor dicho, el módulo que estamos estudiando es el de inferencia estadística y pruebas de hipótesis. Entonces, pues la parte de inferencia estadística, pues es un concepto que lo que nos indica es todos esos métodos y técnicas que nos permiten inducir, es decir, a partir de datos empíricos, observaciones que hemos tomado en forma de muestra, pues vamos a inducir, vamos a inferir cómo es el comportamiento de la población de donde se tomaron esas muestras. Si esa población se comporta como nosotros pensábamos que se hacía o no, o sea, si tiene una distribución de un tipo o de otro, si es diferente de otra población. ¿Ok? Ahora, todo eso pues se hace tomando en cuenta que hay un riesgo de error en las mediciones y que por lo tanto hay una probabilidad de que lo que inferimos sea correcto o no. Así que pues es toda esa trama de metodologías y un proceso, ¿verdad? Que entonces nos lleva a decir, pues esta población tiene este comportamiento con tanta probabilidad. ¿Ok? O sea que siempre está presente la incertidumbre en las inferencias estadísticas. Bien, pues hablamos de la formulación de hipótesis. Esto pues ya creo que está bastante tocado, ¿verdad? Y seguimos aquí adelante. Hicimos un ejercicio sobre una formulación de hipótesis sobre el tema de las vacunas y creo que pues quedó bastante claro lo que la formulación de una hipótesis formal, según recuerdo. Si no, pues cualquier cosa me lo hacen ver si algo no quedó claro. Hablamos pues que entonces la hipótesis formal, para poder entonces trabajarla eh, como una prueba de hipótesis o trabajarla estadísticamente, pues tenemos entonces que transformarla en una hipótesis estadística donde hay una hipótesis nula que es lo contrario completamente a lo que nosotros proponemos como hipótesis. ¿Okay? Y la hipótesis alterna es básicamente la contrario a la hipótesis nula, pero que contiene lo que nosotros hemos predicho. ¿Okay? Así que entonces nuestras hipótesis formales tenemos que transformarlas a una hipótesis nula para poder entonces trabajarlas estadísticamente. Bueno, entonces aquí este es el procedimiento general de verdad de cómo a partir de una hipótesis vamos a hacer una prueba que nos permita tomar alguna decisión sobre pues, la validez o no de las hipótesis. Y en el proceso pues, de prueba de hipótesis, básicamente con la que nosotros trabajamos es con la prueba de la hipótesis nula. Por eso entonces es que es tan importante establecer una hipótesis nula, que como les digo es contraria, ¿verdad? Es lo opuesto a la hipótesis alterna, que es normalmente la que, no siempre, pero es normalmente la que nosotros estamos esperando que ocurra. Entonces, luego de establecer esa hipótesis, pues tenemos que tener un modelo de distribución de probabilidades de esa hipótesis nula. O sea, nosotros tenemos que establecer que la hipótesis nula se cumple dentro de cierto eh, eh, rango de probabilidades. ¿Okay? Entonces, luego de establecer pues, esa distribución de probabilidades de nuestra hipótesis nula, pues vamos a ver cuál es la probabilidad de que ocurra algo fuera de esa hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, o sea, un valor usualmente pues, puede ser extremo o que se salga de esa hipótesis nula. Vemos cuál es esa probabilidad. Entonces, pues, aquí viene la parte de la decisión estadística, que es qué tan baja tiene que ser esa probabilidad de que ocurra un evento extremo para decir entonces que, que ese dato que nosotros tomamos es diferente de la hipótesis nula. ¿Okay? Si verdaderamente está fuera de la distribución de probabilidades de la hipótesis nula.
Y entonces, pues, una vez que decimos, bueno, ¿qué tan bajo tiene que ser? Bueno, tiene que ser más bajo de cierto nivel de probabilidades, que es lo que vamos a llamar el nivel de significancia. O sea, aquí yo les estoy dando el proceso en forma rápida y general. Ahora vamos a verlo un poquito, pues, más detallado. El ejemplo, pues, está basado en la probabilidad de fibrosis cística, algo que ya nosotros vimos como un ejemplo en la ecuación binomial. ¿Está? Esta parte, pues, que está aquí, pues, es el establecimiento, lo que dijimos anteriormente, que debe ocurrir, ¿verdad? Que es establecer la hipótesis nula y la alterna. Esta es la parte en este ejemplo que vamos a hacer, la parte de establecer las hipótesis. Pero primero vamos a ver cuál es nuestro, ¿verdad? Antes de establecer la hipótesis, tenemos que ver cuáles son nuestras premisas, ¿verdad? Para antes de establecer esas hipótesis. Y de acuerdo a lo que vimos con la ecuación binomial, aquí tienen un enlace. Yo en esta presentación ahora también se las voy a poner o ya está puesta en la página de Moodle, ¿verdad? Que es una forma de que ustedes entonces puedan guiarse en el estudio con la página web de bioestadística. ¿Okay? Entonces va a haber así, como ven aquí, van a ver enlaces que le llevan entonces para aclarar o para dar más detalles en la página web. Entonces, de ahí, de ahí habíamos encontrado de ese ejemplo en la ecuación binomial que la probabilidad de que una pareja, y por eso está subrayado aquí, que una pareja que sea heterocigota para el alelo recesivo de la fibrosis cística, FC lo vamos a llamar, y que tenga 3 hijos, ¿cuál es la probabilidad de que los 3 sean homocigóticos para FC? ¿Ok? Y encontramos que esa probabilidad era 0.0156. Eso quiere decir, pues, en porcentaje, ¿verdad? 1.56. Bien, entonces ya con esta información previa podemos establecer unas hipótesis para un ejemplo que tenemos aquí. Primero, pues la hipótesis nula, pues sería que la cantidad de parejas entre 100 parejas heterocigotas para FC que tengan 3 hijos, la posibilidad de que los 3 sean homocigotos, ¿verdad? Según la segregación mendeliana al azar, pues es 0.156. Si son 100 parejas, pues entonces sería 1.56, ¿verdad? De las 100, 1.56 parejas. Claro, esto es matemáticamente. En términos, como esto es una cantidad discreta, ¿verdad? Porque pues las parejas son parejas, o sea, una pareja, 2 parejas. Entonces eso quiere decir que de acuerdo a la segregación mendeliana, la cantidad de parejas que pueden tener 3 hijos y que los 3 sean homocigotos para FC, pues es entre una pareja y 2 parejas. ¿Okay? ¿Está claro esa parte? ¿Alguna pregunta? Ok, esto es lo que nos dice la segregación mendeliana al azar, que de 100 parejas, entre 1 y 2, o sea, 100 parejas que tienen 3 hijos y que son heterocigotas, de esas 100, 1 o 2 deberían tener entonces hijos homocigotos con los 3 hijos homocigotos con FC. Bien, nuestra hipótesis alterna es, y aquí la pongo un poco, no tiene que ser tan extrema, pero pues nada, para ponerla relativamente grande con respecto a tener 1 o 2 parejas nada más, que es lo que nos dice la hipótesis nula. Pues mi hipótesis alterna es que yo encuentro en una población de 100 parejas heterocigotas con FC que tienen 3 hijos, encuentro 15 parejas que los 3 hijos tienen FC.
y que por lo tanto entonces eso significa que hay otros factores, además de la segregación mendeliana al azar, que determinan en esa población de 100 parejas de 3 hijos, ¿verdad? Que entonces hayan 15 parejas con 3 hijos con FC. Porque pues lo que me dice la hipótesis nula, de acuerdo a la segregación mendeliana al azar, es que lo que debe haber es entre 1 y 2 nada más. Pero yo encuentro 15 parejas de 100 que tienen 3 hijos con FC. Entonces, esta sería pues mi hipótesis más o menos intermedia, vamos a decir así, entre formal y estadística. Pero ya estadísticamente pues sería de esta forma. Hipótesis nula, parejas con 3 hijos con FC pues serían menor o igual a 2. Pues lo que dice aquí, pues sería menor o igual a 2, ¿verdad? O sea, 0, 1, 2. Y las parejas con 3 hijos con FC, pues entonces sería lo contrario. Sería que fueran mayor de 2. O sea, 3, 4, 5, 6, 10, 15 o 16, 18. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros vamos a probar estadísticamente, ¿verdad? Entonces, como dice acá, pues tengo que ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de la hipótesis nula, ¿verdad? A diferentes niveles de cantidad de parejas, ¿verdad? Para ver entonces hasta dónde hay una probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula. O sea, entonces, fíjense, para toda hipótesis nula y para poderla probar estadísticamente, tenemos que tener alguna distribución de esa hipótesis nula. Porque recuerden que todo tiene probabilidad. Entonces, pues, la hipótesis nula tiene una probabilidad de que ocurra. Entonces, tenemos que definir cuál es esa probabilidad de que ocurra hipótesis nula. Y bueno, la probabilidad que vamos a usar para la ocurrencia, como es una distribución de probabilidades, entonces vamos a utilizar la ecuación de binomial. ¿Ok? Entonces, si le aplicamos la ecuación binomial, que ya ustedes la conocen de antes, ¿verdad? Que es esta que está aquí, donde K es la cantidad de eventos. En mi caso, pues son 100 parejas, es la cantidad total de eventos. X serían aquellas parejas, ¿verdad? Que cumplen con el evento específico que yo quiero saber si aparece o no aparece, que es el de tener 3 hijos con FC. O sea que este X pues va desde 0, 1, 2, todo lo que yo quiera. P es pues mi probabilidad de que ocurra el evento, pues, ¿verdad? En una pareja, ¿verdad? Que ese lo tenemos, que es 0.0156. Q ya ustedes saben por la regla de la adición, que sería 1 menos P. Y entonces, pues, con esta ecuación, pues yo puedo entonces ver cómo es la distribución de probabilidades alrededor de mi hipótesis nula. ¿Okay? Así como una nota, ¿verdad? Fíjense, esto es una gráfica. Esta es una gráfica, y ves, entonces la gráfica tiene su leyenda. ¿Ok? Como esto es una presentación, también lleva título, pero normalmente en una publicación, la gráfica lo único que debe tener es la leyenda, como está aquí abajo. ¿Ok? A esto que yo me refiero cuando hablo de una leyenda. Bien. Entonces vamos a examinar pues esta gráfica, ¿verdad? Dijimos que de acuerdo a la hipótesis nula, la cantidad de parejas que más probable que tengan 3 hijos con FC de 100, ¿verdad? Es entre 1 y 2. Entonces vamos a ver si eso, cómo se ve aquí en nuestra distribución de probabilidades. Esto es 0 parejas, ay caramba, todo aquí. 0 parejas con 3 hijos. ¿Qué le pasa a esto? Bien.
Vamos aquí de nuevo. 0 parejas, la probabilidad de que 0 parejas tengan 3 hijos, pues es como 0.21 o algo así, ¿verdad? Una pareja con los 3 hijos homocigotos, ¿verdad? La tenemos aquí, ¿verdad? 2 parejas que tengan los 3 hijos homocigotos, pues esta es su probabilidad. Entonces, fíjense que si sumamos, esto es como 0.3 y esto es como 25. O sea, entre estas dos, esto de aquí suma más del 50% de la probabilidad, ¿verdad? 0.55 más o menos, o más, 0.58. Quiere decir que, pues como estamos planteando, esta es nuestra hipótesis nula, la parte más probable de la hipótesis nula, de aquí para acá. O sea, si sumamos todas estas probabilidades acá, pues es 25 más 30 y algo, son 50 y algo, más 20, 70 y pico. O sea, la probabilidad, de acuerdo a esta distribución de probabilidades para la hipótesis nula, la probabilidad de que se cumpla la hipótesis nula es que haya 0, 1 o 2 parejas. Es lo que más, lo más probable, ¿verdad? Y de aquí para adelante, fíjense cómo va disminuyendo la probabilidad. Va disminuyendo la probabilidad. Y fíjense cuál es la probabilidad cuando llegamos a 15 parejas, ¿verdad? Cuyos 3 hijos tengan, 15 parejas cuyos 3 hijos sean homocigotos para FC. Es una probabilidad bien, bien bajita. De hecho, aquí yo la tengo calculada en la próxima. Ok, la probabilidad de 3 hijos con FC en 15 parejas es 5.2, 5.25 por 10 a la menos 11. O sea, 11 ceros antes de, ¿verdad? Antes del, perdón, después del punto, ¿verdad? O sea, una probabilidad muy, muy bajita, ¿verdad? La probabilidad de 3 hijos con 3 parejas, perdón, la probabilidad de 3 hijos en 3 parejas de 100, 0.13. Vamos a ver cuál es esa aquí, ¿verdad? Sería esta que está aquí. ¿Ok? Entonces la pregunta aquí viene la parte de decisiones estadísticas. O sea, esta probabilidad de 0.13 de que de 100 parejas, 3 tengan hijos homocigotos, ¿es baja o es alta? Queda en ese punto de incertidumbre, ¿verdad? De que tenga 4, que es más o menos 0.05. ¿Eso es bajo o es alto? Claro, cuando ya nos vamos por aquí para acá, ya podemos decir, sí, esto es bien bajo. Pero hay una zona, ¿verdad? Donde nosotros no podemos decir con claridad de que si esto es diferente de la hipótesis nula o no. O sea, si se sale de la hipótesis nula o no, ¿verdad? Eso es lo que se llama pues la incertidumbre, ¿verdad? Que uno tiene a la hora de descartar una hipótesis nula, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace normalmente? O sea, aquí está la pregunta. ¿Qué tan baja debe ser la probabilidad de un evento extremo para rechazar la hipótesis nula? O sea, con 0.13 podemos rechazar la hipótesis nula. Con 0.0 algo para 4 parejas podemos rechazar la hipótesis nula. Eso es una decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace normalmente en estadística? Bueno, se establece lo que se llama un nivel de significancia. Un nivel de significancia que se conoce como alfa, que debajo del cual rechazamos con esa probabilidad la hipótesis nula. Pero ese es un valor arbitrario. En algunas áreas se utiliza 0.05 y en otras áreas se utiliza 0.01. ¿Okay? Y siempre pues habrá un error, una incertidumbre. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que establezcamos un nivel de significancia de 0.05? Pues vamos a ponerlo aquí con una raya. Vamos a ponerlos aquí por una raya.
O sea, si aquí es 0.05, ¿verdad? Entonces vamos a trazar una raya horizontal. O por lo menos lo más horizontal que yo pueda. Ahí. Bien, entonces, con ese nivel de significancia, pues podemos decir que tener 0 hijos, pues es parte de la hipótesis nula. Tener 1 y 2, por supuesto, ¿verdad? Porque esa es nuestra hipótesis nula. Tener más de 2, o sea, tener 3, tener 3 no, tener que encontremos 3 parejas con 3 hijos, con homocigotos, pues fíjense, está por encima, quiere decir que no podemos rechazar la hipótesis nula, ¿ok? Porque está por encima de nuestro nivel de significancia. Que haya 4 parejas de 100 con 3 hijos, pues miren, matemáticamente, pues aunque está ahí un poquito por encima, pues entonces no podríamos encontrar 4 parejas, no nos permite rechazar la hipótesis nula de que hay segregación mendeliana al azar. ¿Ok? Ahora bien, 5 en adelante, ¿ok? Que encontremos 5 hijos, perdón, 5 parejas con 3 hijos homocigotos de 100, pues ya entonces con este nivel de significancia podemos rechazar que esto ocurra por la hipótesis nula. Es decir, que encontrar esto y encontrar 15, que fue lo que planteamos nosotros, ya está ocurriendo no por segregación mendeliana al azar, sino que está ocurriendo por otras razones. O sea, rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Déjenme borrar. Ok. Claro, eso es con un nivel de significancia de 0.05. Pero también podríamos decir que nuestro nivel de significancia, en vez de ser 0.05, es, digamos, 0.01, algo como por ahí. Si ese es el caso, entonces fíjense, tendríamos que aceptar que 5 parejas de 100 que tengan los 3 hijos homocigotos también cumple con la hipótesis nula. O sea, no nos permitiría rechazar la hipótesis nula. Fíjense que cuando pusimos 5, pues entonces es hasta 4 parejas son aceptables dentro de la hipótesis nula. Cuando bajamos, pues entonces tenemos que incluir. ¿Ok? O sea, que quiere decir que pues ya entre que haya 3 parejas, pues no hay duda de que sigue cumpliendo. Pero ya 4 o 5 está en un área, ¿verdad? De discusión. Bueno. Profesor, pues Ajá. entonces, como tal, uno establece el valor ese entre 0.5 o 0.01, escoge Ajá. un valor. Sí. Y entonces, una vez que se escoge, se verifica qué valores están por encima de ese valor, por ejemplo, 0.05. Ajá. Y si entonces, como tal, uno, o sea, no entendí esa parte de decir, pues como está por encima, pues algunos valores, pues por hasta ahora no se puede rechazar, pero ahí cuando llegan a la parte 5 y 10, como están por debajo, se rechaza la hipótesis nula. Ok, vamos a repasar lo que dije para ver si... Ok, si yo establezco que mi nivel de significancia es de que hay una probabilidad de 0.05, todo lo que esté por debajo de 0.05, ok, lo que ocurra por debajo de 0.05, que es que haya 5 parejas, 6, 7, de ahí para adelante, pues ese hecho de que haya 5 parejas, 6 o todo lo que sea por ahí para adelante, está fuera de la posibilidad de que yo me esté equivocando al rechazar la hipótesis nula. O sea, que yo puedo rechazar la hipótesis nula con seguridad, ¿verdad?
cuando yo encuentro que hay 5, 6, 7, 8, hasta el infinito, parejas bueno, hasta el infinito no, hasta 100, ¿verdad? Parejas que tienen los 3 hijos homocigotos. ¿Okay? O sea, y entonces, por contraste, ¿verdad? Todos aquellos eventos que tengan una probabilidad por encima de 0.05, pues son eventos que están dentro del ámbito de las posibilidades, de las probabilidades medidos como probabilidades de la hipótesis nula. O sea que haya 0 parejas, 1, 2, 3 y hasta 4, según el nivel de significancia de 0.05, es aceptable, explicable mediante la hipótesis nula. Aquellos eventos que tengan una probabilidad por debajo del nivel de significancia son eventos que no cumplen con la hipótesis nula, o sea, que están fuera de la explicación que da la hipótesis nula. A eso se refiere, pues, el nivel de significancia y la decisión, pues, que uno toma. ¿Aclaré un poquito o lo puse Sí, más? o sea que al fin y al cabo, entonces, si hay valores que están por debajo del valor establecido a nivel de significancia, pues ya Ajá, automáticamente se dice que la hipótesis nula se rechaza. exactamente. Esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Ok. La Y entonces, rechaza, aún así, entonces siempre hay que decir, se rechaza al nivel de significancia tanto. ok. Porque como no, o sea, no es un rechazo absoluto, es rechazado porque tiene un valor P tal, un valor de probabilidad tal, que está por debajo del valor que yo establecí al inicio, porque eso es importante. El nivel de significancia se establece al inicio del análisis. ¿Ok? Ahora me podrían preguntar cómo uno lo establece, si es 0.05, 0.025, 0.01. Bueno, eso se establece se pueden hacer unas pruebas estadísticas para saber cuál es el nivel de significancia que te permite con cierta probabilidad separar dos grupos, por ejemplo. Pero usualmente lo que se hace es que se coge un nivel de significancia de acuerdo al área de estudio en que se trabaja, de acuerdo a la cantidad, a, la, a la precisión con que se hacen las mediciones o el nivel de seguridad con que tú quieres probar la hipótesis nula. O sea, hay varias razones que te dicen cómo escogerlo. Por ejemplo, en el campo de la ecología, ciencias ambientales, donde los datos son muy variables, normalmente se utiliza un nivel de significancia de 0.05. ¿Ok? Eso quiere decir que tú no, que, que tú no rechazas, puedes rechazar la hipótesis nula con unos valores de probabilidad un poquito más altos que si utilizas, por ejemplo, 0.01. ¿Dónde se utiliza, por ejemplo, 0.01 como un nivel de significancia? Pues en estudios, por ejemplo, de drogas, de medicinas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ahí se quiere estar bien seguro de que lo que tú estás probando tiene un efecto pues, en curar cierta enfermedad, ¿verdad? O por ejemplo ahora con las vacunas, pues se usan niveles de significancia de 0.01. ¿Por qué? Porque tú quieres estar, a ti lo que te importa más es que haya un efecto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ahora qué pasa, porque ustedes me dirán, bueno, pero si lo mejor es usar uno bien bajo, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con eso. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que he dicho hasta ahora? Y quería preguntar en cuanto a los valores entonces de la gráfica que usted nos mostró, que aun cuando hay una familia, por ejemplo 3, que están entonces, se habían puesto que estaban por encima del valor ese de nivel de significancia, Sí, y 1, que 2, 3. entonces podían como tal, como que apoyar, según entiendo, la Ajá, hipótesis nula, aun cuando como tal se dice que la ajá. familia entonces como que
el valor, el intervalo como era de 2 o menos, o sea que Sí, no era de 3, pero aún así pueden apoyar esa hipótesis nula. claro, porque probabilísticamente no es un valor eh, eh, que tienes una probabilidad muy baja de equivocarte. O sea, la probabilidad de tener 4 hijos es 0.014, 0.013, creo que era, 0.133. O sea, esa es una probabilidad que es bastante alta de que ocurra dentro de lo que es la hipótesis nula, que es esta distribución de probabilidades, ¿verdad? Entonces, si tú dices, no, esto es diferente o sea, esto no cumple la hipótesis nula, tienes entonces un 13% de probabilidades o más de equivocarte, ¿verdad? Porque es 0.13 la probabilidad de que ocurra. Entonces, ese es un 13% de probabilidad de que te estás equivocando. Y eso es un valor bien alto, ¿verdad? Ya los valores que están por acá ocurren con una frecuencia muy baja y por lo tanto, si tú dices que estos no cumplen la hipótesis nula, pues es el error de equivocarte es bien bajito, pues. ¿Okay? Porque su probabilidad de que ocurra es bien baja. Pero esta no. Esto es 0.13, o sea, 13.3%. ¿Okay? Es una probabilidad bien alta de que esto está dentro de la hipótesis nula. Y rechazarlo es un riesgo muy alto. Bien. Así que en esa parte es como que variable que puede decir si apoya la hipótesis nula, pero puede ser que hay una No, cierto por ciento de que puede ser que esté equivocado. siempre va a haber, o sea, las estadísticas nunca te dicen blanco-negro, te dicen tendiendo a negro, tendiendo a blanco, y tú vas a estar siempre en el área gris, con cierta probabilidad. O sea, tú tienes que aceptar cuál es el nivel de gris que tú aceptas para estar hacia el blanco o hacia el negro. ¿Ves? O sea, las estadísticas nunca te van a decir así con 100% de seguridad que esto es blanco o esto es negro. Te van a decir, esto tiene un gris que tira a negro o tiene un gris que tira a blanco. Tú decides pues con cuál te queda. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense lo que pasa, porque lo que le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no bajamos a 0.01 la probabilidad, a quedarnos bien bajito? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que hay una serie de incertidumbres, ¿verdad? Si la acepto, si estoy por debajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si la hipótesis nula no es correcta? Es una hipótesis que realmente no es correcta, no es verdadera. Y yo entonces la acepto. O sea, hay varias alternativas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Ups, me salto aquí yo. Ok, los errores en esa decisión que estoy tomando de si acepto o no la hipótesis nula, ¿verdad? Con esa probabilidad. Vamos a ver aquí las alternativas que tenemos. Digamos que la hipótesis nula es verdadera. ¿Ok? Por ejemplo, en nuestro caso, entre una y dos parejas es lo que establece la segregación al azar mendeliana. Y eso es lo que ocurre pues, cuando se dan esas condiciones. Entonces, pues yo estoy viendo qué es lo que pasa cuando rechazo esa hipótesis nula. Pues cuando rechazo esa hipótesis nula, siendo verdadera, entonces cometo lo que se llama un error tipo 1. O sea, ese valor de alfa que yo establezco es la medida de eso que se llama el error tipo 1. O sea, el error que yo tendría al rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera. ¿Ok? Que sería
en el caso de, ¿verdad?, que vimos anteriormente, aquí, ¿verdad?, pues estos valores que están aquí, ¿verdad? Yo dije, bueno, por debajo de 0.05 voy a decir que es que rechazo la hipótesis nula, pero estos valores son una probabilidad de que ocurra la hipótesis nula. Son bajitos, pero siempre hay una probabilidad. Entonces, estos valores son los que me miden lo que se llama el error tipo 1. Rechazar la hipótesis nula, pero ella es verdadera. ¿Ok? Entonces, ahora, la otra decisión mía sería, siendo la hipótesis nula correcta, pues yo la acepto. Y entonces, pues ahí tomé una decisión correcta. ¿Cuál puede ser ese caso? Bueno, el caso que vimos aquí, ¿verdad? Este caso de aquí, por ejemplo. Yo digo, pues mira, la hipótesis nula decía que tienen que ser entre 1 y 2, pero este tiene una probabilidad bien alta también. Así que lo voy a tomar como parte de la hipótesis nula. Pues entonces, en ese caso, estoy tomando una decisión correcta. ¿Ok? Si yo dijera que 3 parejas no me permite rechazar la hipótesis nula, entonces estaría cometiendo pues un error tipo 1 pues bien grande. Ok, vamos a la otra situación. Puede ser que esas poblaciones o mejor dicho, el alelo FC no se comporte como con una segregación mendeliana. ¿Ok? Tenga otra forma de segregación que haga que entonces las probabilidades de que existan homocigotos sean más grandes. ¿Ok? No voy a entrar en los detalles de cuál sería ese mecanismo, pero pues vamos a asumir que existe eso, que haya una forma de segregación del alelo FC que hace que las probabilidades de que una pareja pueda tener 3 o más hijos con homocigotos sea más alto de lo esperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si esa hipótesis nula es falsa, ¿verdad? Y yo la rechazo, pues entonces estoy en lo correcto. ¿Ok? ¿Verdad? Porque caí entonces en una zona donde yo dije, no, la voy a rechazar y pues, y está bien porque esa hipótesis nula no es correcta. Ahora, puede ser que yo caiga en una zona, ¿verdad? En una zona como esta, ¿verdad? Aquí y esta de aquí, donde yo estoy normalmente aceptando la hipótesis nula, pero estamos asumiendo que es incorrecta. Quiere decir que entonces, al quedarme con la hipótesis nula, estoy equivocándome. En este caso, en el caso que asumimos que la hipótesis nula no sea verdadera. ¿Ah? Y entonces, en ese caso, cuando se acepta la hipótesis nula y esta es falsa, entonces cometo lo que se llama un error tipo 2. ¿Okay? Vamos aquí, les voy a mostrar en forma pues más gráfica, ¿verdad? Lo que sería un error tipo 1 y un error tipo 2. Ok. Tenemos una hipótesis nula que es que el resultado, la hipótesis nula es que el resultado es negativo para una prueba de embarazo. ¿Ok? Esa es la hipótesis nula. ¿Verdad? Bien. Recuerden, ¿qué es lo que era un error tipo 1? Un error tipo 1 es cuando la hipótesis nula es verdadera, ¿verdad? Y yo la rechazo. Caigo en un caso donde, pues, por mi nivel de significancia o yo por mi decisión, yo digo, no, la voy a rechazar. Eso sería entonces el error tipo 1. Entonces aquí tenemos ese error tipo 1. La hipótesis nula es resultado negativo y yo lo rechazo.
Entonces, pues, este es un error tipo 1. El médico le dice a este señor que está embarazado. Se hizo la prueba, ¿verdad? Y la hipótesis nula era que un resultado negativo, pero entonces, pues, tomó la decisión de acuerdo a las probabilidades de que, pues, de que podía rechazar esa, o sea, quedó un valor intermedio ahí, no quedó clara el resultado, pues, y lo rechazó. Ahora bien, seguimos. Esta es el resultado negativo, es lo verdadero, ¿verdad? Y entonces el error tipo 2 es que entonces tú no lo puedas rechazar. Perdón, el error tipo 2 sería de que este es falso, ¿verdad? La hipótesis nula es falso y tú no lo puedes rechazar. Entonces sería este caso de aquí, ¿verdad? La hipótesis nula es falsa y tú la aceptas, ¿verdad? Entonces ese es un error tipo 2. ¿Okay? La hipótesis nula, resultado negativo, es falso en este caso, pero tú no la rechazas. Entonces, pues le dices a esta persona que evidentemente está embarazada, que no, porque pues rechazaste, te pareció negativo el resultado. ¿Okay? Esos son entonces los dos tipos de errores que se cometen, ¿verdad? Cuando uno está probando las hipótesis. Un error de rechazar cuando es verdadero y un error de aceptar cuando es falsa la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a, primero, ¿alguna pregunta sobre lo que acabo de presentar? Esto es lo que se llama una tabla de decisión, ¿verdad? Es para que uno tenga la idea de cómo es esa interpretación, ¿verdad? De rechazar, aceptar. Y esto pues un ejemplo, ¿verdad? Gráfico, ¿verdad? Bien extremo de lo que sería pues el error 1 y el error tipo 2. Profesor, y entonces el error tipo 2 se debería más bien también a un valor que más bien entonces se dijo, pues puede apoyar la hipótesis nula, pero en realidad no la apoyaba. No, bueno, Como esa misma situación. sí la apoya, lo que pasa es que la hipótesis nula es falsa. La apoya por tus cálculos, pero la hipótesis nula es falsa. ¿Ok? Entonces tú la estás aceptando. Y no es porque tú hayas hecho algo mal, es simplemente porque pues tú planteaste una hipótesis nula, pero esa hipótesis nula es falsa para lo que tú estás haciendo. Pero la aceptas. Claro, esto es una incertidumbre que tú no conoces, tú no lo sabes. ¿Ok? Bien. Aquí otra forma gráfica de mostrarlo, ¿verdad? Estos dos tipos de errores y las probabilidades de esos errores. Ok, esta primera curva es la distribución de probabilidades de que ocurra la hipótesis nula. Aquí la vamos a llamar un valor 0. Ok. Y esta es la curva de distribución de probabilidades de las muestras que yo estoy tomando, que voy a comparar con el valor 0 de la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo consigo un valor que está aquí, ¿verdad? Que está aquí, o vamos a decirlo de otra forma, si yo establezco un nivel de significancia aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los valores que estén acá, ¿verdad? Van a ser valores que me permiten rechazar la hipótesis nula y cometo el error, pues, tipo 1, o sea, alfa, que estaría representado por esta área. ¿Verdad? Ahora bien, cuando
cuando yo de aquí para acá rechazo la hipótesis nula, tengo también una zona de lo que sería entonces el error tipo 2, que se reconoce como beta, que sería toda esta zona. O sea, esta es la zona donde si yo acepto la hipótesis nula, pero realmente es falsa, porque pues la distribución verdadera es esta. ¿Ok? Ese sería el error tipo 2 o beta. Ahora, si yo establezco un nivel de significancia donde yo quiero tener poco error alfa, fíjense lo que pasa. Aquí yo muevo este nivel de significancia a que mi alfa sea bien bajito. O sea, este es 0.05, digamos, y aquí es 0.01. Quiere decir que yo solamente voy a aceptar valores de mi muestra de este lado que tienen esta probabilidad, ¿verdad? De error tipo 1, bien bajito. Pero fíjense, cuando yo desplazo este nivel de significancia para acá, miren lo que pasa con beta, aumenta. O sea, quiere decir que estoy aumentando la probabilidad de equivocarme al aceptar la hipótesis nula. Porque pues la hipótesis nula pues eh, puede no ser verdadera. ¿Okay? Así que esa es la situación, ¿verdad? Que si yo quiero bajar la incertidumbre para rechazar la hipótesis nula, o sea, rebajar alfa, pues al mismo tiempo entonces estoy poniendo más probabilidades de equivocarme al aceptarla y que sea falsa. ¿Ok? O sea que no hay una... Por eso es que los valores van del nivel de significancia, van a depender de tu área de estudio. O sea, puede ser que a ti no te importe mucho equivocarte al rechazar la hipótesis nula, porque eso pues te permite decir unas diferencias, unas posibles diferencias entre esto y esto, entre la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y bueno, tú estás bien con eso. Pero si tú lo que quieres es, por ejemplo, cuando es el caso de probar algún tipo de droga o como ahora las vacunas, que la posibilidad de rechazar la hipótesis nula y que esta sea y que me equivoque sea bien bajito, o sea, que el alfa sea bien bajito, eso es lo más importante para ti, porque tú lo que quieres es, mira, yo lo que quiero es saber si esta vacuna realmente es efectiva. Pues entonces tú quieres esto, es lo principal. Y entonces, pues te mueves para acá. Claro, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar, a eliminar, vamos a decir, vacunas que pudieran ser efectivas, pero tú estás aceptando la hipótesis nula de que no son efectivas. ¿Okay? Porque en el caso de las vacunas o de las drogas, la hipótesis nula es que no tienen ningún efecto. Pero para ese tipo de estudios, en esa área de estudio, tú lo que quieres es poder rechazar la hipótesis nula con la menor posibilidad de equivocarte. Aunque en el camino dejes un montón de posibles vacunas o drogas que pudieran ser efectivas de cierta forma, pero ese riesgo no te importa tanto como el riesgo de equivocarte al rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Ahora bien, hay una cantidad que se llama, que es 1 menos beta, que es lo que se llama el poder de la prueba, que sería pues lo contrario de beta, ¿verdad? O sea, lo que tú quieres es que el poder de la prueba sea un valor bien alto. O sea, que beta entonces sea pequeña. O sea, esta prueba aquí tiene más poder que esta prueba de acá. ¿Por qué? Porque el beta es más pequeño. Entonces 1 menos beta es mejor para ti. Ahora, ¿cómo se obtiene un mejor beta? Bueno, eso depende de varios factores. En la página web de bioestadística, pues pueden ver las diferentes condiciones. Una de ellas es tener una muestra bastante grande. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, cuando tú tienes una muestra bien grande, esta dispersión se hace más pequeña.
¿ok? Y entonces si esto se hace más pequeño, entonces esto quiere decir que esto va a caer, por ejemplo, por aquí. Va a caer por aquí, ¿verdad? Y entonces va a hacer que beta sea más pequeño. Bien, esa sería una de las razones. Por supuesto, mantener un alfa alto, pero eso ya sabemos que tiene también entonces sus peligros, ¿verdad? Porque entonces el error al rechazar la hipótesis nula también aumenta. ¿Okay? Bueno, ¿preguntas? Ok, bueno, yo pensaba hacer ahora un último ejercicio, pero no hay mucho tiempo. Si no, entonces les voy a explicar lo que tienen que hacer, porque de esta parte del curso, lo que voy a ponerles un quiz. Un quiz basado en, basado en la terminología, ¿verdad? Que está en la página web. O sea, que ustedes conozcan estos términos. ¿Ok? Conozcan estos términos, pues entonces yo lo que les recomiendo es que a su vez, pues, ¿verdad? De que los repasen, los pongan en el glosario. De esa forma, pues enriquecen el glosario y ustedes también pues tienen esas definiciones para el quiz. Se lo pueden dividir si quieren para que no estén repetidos muchos y que estén cubiertos todos, pero eso yo se lo dejo a ustedes. Y lo otro que pues estaría también haciendo algunas preguntas en el quiz sería sobre pues como el resumen de los pasos que hay que hacer pues para la prueba de hipótesis, que fue algo que ya empecé más o menos a hablarle antes, pero aquí está más detallado, ¿verdad? Tú estableces primero una pregunta o predicción, ¿verdad? Dentro de una hipótesis que tú quieres probar. ¿Cuál es la distribución de las muestras que tú obtienes, ¿verdad? Esta parte de acá, ¿verdad? ¿Cuál es tu distribución de tus muestras? Eso tienes que establecerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la prueba estadística apropiada? Bueno, eso lo estaremos viendo, ¿verdad? De ahora en adelante es lo que vamos a estar haciendo por el resto del curso. De acuerdo a eso, entonces vas a formular una hipótesis nula y una hipótesis alterna, o sea, las hipótesis estadísticas. Bueno, cuando tú estableces el tipo de distribución de tus muestras, estás estableciendo el de tus muestras y es el mismo que debería tener la hipótesis nula, o sea, que es la distribución de ambas. O sea, porque tú no comparas una distribución de la hipótesis nula con otra distribución de la hipótesis algo diferente, ¿verdad? De la hipótesis alterna. Tiene que ser el mismo tipo de distribución, lo único que están desplazadas por los parámetros que contienen. Bueno, se establece el nivel alfa para el cual vas a rechazar la hipótesis nula, debajo del cual. Entonces vas a calcular el estadístico correspondiente a la prueba. En el caso de nosotros, el estadístico correspondiente era la probabilidad, ¿verdad? Y esa probabilidad es la que ibas a comparar, ¿verdad? Con la probabilidad del nivel alfa. Eso, como vamos a ver más adelante, se hace o a través de alguna ecuación, como la ecuación, pues, por ejemplo, de binomial, o en algunos casos, pues hay tablas o programas que nos permiten entonces calcular ese nivel, ese valor del nivel que queremos utilizar como determinante si rechazo o acepto la hipótesis nula. Se toma la decisión, ¿verdad? Comparando con alfa del valor P. Y, por ejemplo, si P es menor o igual que alfa, pues se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, pues claro, tú una vez que llegas a esta decisión estadística, tienes que ver entonces cómo interpretas tu decisión con la pregunta o predicción que te hiciste. Si te satisface, si es suficiente el nivel de rechazo que hiciste de la hipótesis nula para responder a tu pregunta. Si no, pues
tienes que rehacer tu predicción y tus preguntas y entonces hacer el proceso de nuevo. Posiblemente haciendo otro tipo de pruebas, tomando más datos, etcétera. Y ese es básicamente el proceso de la parte estadística de la investigación científica. ¿Okay? Así que, pues nada, el quiz será pues tanto de la parte de definición de términos como de la parte del proceso, ¿verdad? Para hacer una prueba de hipótesis. Y entonces en la próxima clase ya empezamos con diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Ok, eso es pues básicamente lo que tenía para hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o sobre la asignación? Si tienen alguna duda. Profesor, ¿el quiz sería para cuándo? Usted, lo que siempre les respondo, ustedes miren en Moodle y ahí van a saber cuándo se abre y cuándo se cierra. Okay. Yo todavía no lo tengo hecho, aparecerá en Moodle en algún momento. Ustedes tienen la responsabilidad de ver Moodle, pues vamos a decirlo, todos los días para saber cuándo está abierto y cuándo se cierra. ¿Otras preguntas? ¿No han visto la asignación para ver si tienen alguna pregunta sobre ella? Bueno, cualquier cosa entonces me escriben o en las horas de oficina, pues, ¿verdad? Voy a... Ajá. Dígame. Yo que tengo una pregunta porque el contenido del informe lo que nos está diciendo como que nos explica lo que es y solo nos da A y B. ¿Solamente tendríamos que contestarla o la contestamos a base de alguna gráfica?